amigo a través del correo electrónico nos pregunta algo que ha sido un debate entre sociólogos por décadas, ya prácticamente 100 años o más. Y es si es que es verdad que los países protestantes producen mejores economías que los países católicos. Esta tesis es una tesis vieja, la presentó un sociólogo alemán, Max Weber, según la cual él sintetizó aquí este tema que Max Weber desarrolla en todo un tratado, pero básicamente él dice que la mentalidad protestante, que es penitencial y sacrificial, induce socialmente al ahorro. No merezco, no debo gastar, pero produzco por la laboriosidad protestante y en consecuencia ahorro. El ahorro lleva ciertamente a la acumulación de riquezas, mediante el sistema de impuestos, por ejemplo, genera una sociedad más rica en general. La mentalidad católica, en cambio, acá siempre, según Max Weber, esto no es lo que yo creo, pero como ven, suena más o menos convincente, ¿no? Después vamos a hablar de los problemas de esta visión. Pero Max Weber decía luego que los católicos, con su mentalidad más bien festiva, la importancia de las grandes fiestas, de los grandes aniversarios del calendario católico, etc., conduce más bien al gasto, es decir, lo opuesto al ahorro, ¿no? Y el hecho de que las primicias se dan para Dios y se celebra la fiesta induce a una cultura del gasto que de alguna manera produce como consecuencia lógica menos ahorro, menos riqueza y estados menos ricos, ¿no? Estas diferencias entre católicos y protestantes es una diferencia que también abordó más recientemente, en la década de los 50 y 60, otro sociólogo, esta vez francés, Claude Lévi-Strauss, que tiene un tratado que me tuve que comer, lo digo porque en esa época no estaba muy entusiasmado, pero mis profesores de comunicaciones tenían una fuerte inclinación sociológica, venían de los estudios de sociología y en consecuencia promovían en los estudios de comunicaciones una fuerte lectura sociológica en esa época. Y no me arrepiento, no me arrepiento porque pude leer y debatir con mucho del mundo secular cuando estaba recién creciendo y desarrollándome en la formación de mi fe, ¿no? Pero Claude Lévi-Strauss tiene un tratado que se llama Lo crudo y lo cocido, ¿no? O sea, lo crudo y lo cocinado, y señala que también entra en un momento de su tratado a esta diferencia entre naciones o culturas protestantes y culturas católicas. Y él, por ejemplo, señala que en términos de la importancia de la comida como elemento cultural, los países protestantes tienden a privilegiar el dulce sobre el salado, ¿no? Y los países católicos tienden a privilegiar lo crudo sobre lo cocido, comen más cosas crudas que los países protestantes, que comen todo cocido. Entonces, esto con sus diferencias, la visión de Lévi-Strauss como la de Max Weber era una visión fundamentalmente europea, aunque Max Weber sí hace referencia al crecimiento de los Estados Unidos como opuesto a la Latinoamérica católica, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros vemos los hechos, Estados Unidos es más poderoso que los países latinoamericanos. ¿Tiene una mejor economía? Sí, tiene una mejor economía. Los países nórdicos protestantes tienen una mejor economía que los países católicos del sur de Europa, sea España,
Portugal, Grecia, Italia, sí tienen una mejor economía, sin duda. Pero hay lugares donde esto no se aplica. En el África, por ejemplo, existen países de mayoría cristiana protestante, porque fueron colonizados por Inglaterra y en consecuencia los misioneros que se mandaron fueron misioneros anglicanos y no demuestran tener una economía superior a la de los países musulmanes o a la de los países católicos o de mayoría católica, no se nota ninguna diversidad. En Alemania, el epicentro del protestantismo, sucede lo contrario. Los estados del sur, que son tradicionalmente católicos, como Múnich, por ejemplo, son ya la zona de Bavaria, de donde procede el Papa Benedicto, es mucho más rica que el resto de Alemania y definitivamente en Alemania la zona protestante es también económicamente próspera, pero no es más próspera que la católica sigue siendo la más próspera del país, y luego la región noreste del país es la región más pobre y es la región con menos personas religiosas. Entonces, si tomáramos solo el caso de Alemania, diríamos que el bienestar económico proviene de las regiones católicas, un bienestar económico bueno, aceptable, proviene de las regiones protestantes, y un bienestar débil, no todavía bienestar, pero más débil, proviene de las regiones no religiosas. Entonces, el estudio es relativo, es muy fácil hacer una comparación entre Estados Unidos y América Latina, pero decir que la causa de esto es la religión, es decir, que el hecho de que América Latina es católica y por eso es más pobre, eso tendría que verificarse de una manera más seria. Es muy simplista decirlo, ¿no? Porque en realidad la cultura norteamericana, que por supuesto ha sido una cultura de mayoría protestante, ha sido fundamentalmente una cultura muy secular, es decir, donde el gobierno ha sido realmente neutral y separado de la religión al punto de crear formas religiosas completamente avergonzadas de salir al ámbito público, ¿no? Formas de protestantismo que han renunciado completamente a la presencia pública y simplemente se dedican al intimismo espiritualista, ¿no? Entonces, la herencia de corrupción, por ejemplo, la manera tremendamente inorgánica en la que se formaron nuestras naciones-estado en América Latina. Para eso hay que leer a Alberto Metol Ferré, hay que leer a varios de los conocedores de este tema, sociólogos y pensadores, especialmente los de inspiración cristiana, Pedro Morané, y leer en sus obras el diagnóstico de lo que significó la catolicidad y lo que no significó para América Latina. El tema es más complejo. Pero dicho esto, es obvio que hay algo de cierto en esto, porque en Europa sí es verdad que los países nórdicos tienen índices de ingreso más altos e índices de beneficios sociales y de funcionalidad del Estado más altos que en los países meridionales. Entonces, si comparamos el seguro social, el seguro médico, los servicios públicos de Suecia con Portugal, por ejemplo, o con España, o con Italia, por supuesto que la comparación va a salir perdiendo y la gente va a decir, bueno, esas son las naciones que son naciones de mayoría protestante, funcionan mejor, y las naciones que son de mayoría católica u ortodoxa, como Grecia, no, funcionan peor. Entonces, no hay duda sobre eso, esos son datos bastante reales. Como digo, cuando metemos acá el elemento Alemania, ya estamos introduciendo una variable importante que cuestiona mucho el dogma, ¿no? De creer que sí por sí mismos los países católicos son más pobres que los países
en los países protestantes. Pero acá viene un elemento mucho más importante que para mí es más decisivo, que son los índices de felicidad comparativos en estas naciones. Y resulta que los índices de felicidad son bastante más altos en los países meridionales de tradición católica que en los países protestantes. Es decir, económica y financieramente les va mejor a los países protestantes, emocional, social y culturalmente les va mejor a los países católicos. Entonces, yo digo, esto nos debe llevar a los católicos a ser conformistas de ninguna manera. Tenemos que, la doctrina social de la Iglesia, precisamente la doctrina católica, nos impulsa a que nosotros busquemos condiciones de desarrollo más justos y que no existan clases privilegiadas contra mayorías empobrecidas que no tienen acceso a ninguno de los servicios. Eso es algo inadmisible desde el punto de la doctrina social de la Iglesia, y los católicos tenemos una responsabilidad moral de lograr ese cambio, sin duda. Pero es importante comprender que esta idea de Max Weber en general, de que las naciones protestantes, por ser protestantes, viven mejor que las naciones católicas, es un mito que cualquier sociólogo de fondo entiende que hay elementos mucho más complejos que tienen que ver con las formaciones del Estado, con determinados traumas culturales, etcétera, y que no se eliminan y se resuelven diciendo, mira, los católicos viven peor, los protestantes viven mejor, deberíamos ser protestantes. Que tengas un buen día.